Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada semana volver a contactar con David Rosenthal en Colombia para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy seguiremos hablando de una zona en particular de Colombia, en torno a la ciudad de Barranquilla. Hemos hablado en las dos últimas entregas y hoy seguiremos hablando de este particular el sitio donde se desarrollaron una comunidad no muy abundante, pero sí muy fuerte, ¿no? Sí, así es. Vamos a hablar hoy no solo de Barranquilla, sino también de otras ciudades de la costa colombiana, como Santa Marta, que tenemos que desde el siglo XIX hay una comunidad judía en Santa Marta. Tiene un crecimiento tanto así que para 1844 se tiene que construir un cementerio judío que queda en la actual carrera segunda con calle 24 allí en Santa Marta, y después a finales del siglo XIX empiezan a ser sepultados en la playa de San Fernando, que hoy en día es base del ejército. Entonces tenemos algunas actividades comerciales de judíos sefardíes en Santa Marta, como el caso de Gabriel Pinedo, que en el año de 1722 obtiene licencia para realizar negocios de exportación. La presencia comercial de la familia Pinedo aún continuaba en el año de 1785. También presencia de Salomón Moisés L. Maduro, que estaba radicado en Santa Marta y que comerciaba con su familia hacia el año de 1783. De David Morales, que tenía intereses comerciales en el mismo año, y de Abraham García, que también tenemos información de esto. Otras familias allí en Santa Marta son los Juliao, Correa, Enríquez, Alfandari, Dargol, Salama, Mizrahi y Moseyov. Vemos que algunas persecuciones por parte de la iglesia obligan a algunos judíos a renunciar a sus tradiciones, como ya lo sabemos, públicamente renunciar a sus tradiciones. Entonces tienen que optar por la conversión. Entonces la comunidad de Santa Marta no es tan grande porque la presencia de la iglesia era más, se veía más como en las ciudades tradicionales de todo el Nuevo Mundo. Y desde el siglo XIX vivían hebreos en Santa Marta. La pequeña comunidad continuó después en la República, y bueno, tal acción genera una gran revuelta entre los habitantes católicos de Santa Marta, lo que motiva a esa construcción de un camposanto judío del que no quedan vestigios. Aunque en la carrera segunda con calle 24 en Santa Marta está ubicado el cementerio hebreo, y algunos judíos son luego sepultados en la playa de San Fernando, como ya lo dijimos. Hay varios documentos del archivo episcopal de Santa Marta que dan cuenta de sus actividades comerciales de judíos. Por ejemplo, en 1722 Gabriel Pinedo obtiene esa licencia para realizar los negocios de importación, exportación, todo tipo de comercio. En 1783 Salomón Moisés Maduro, también, que se había radicado en Santa Marta con su familia, y la familia Pinedo negocia desde 1785. También David Morales y Abraham García, que ya mencionamos antes, tenían intereses comerciales hacia 1783. Y bueno, vemos también que esas continuas persecuciones de la Inquisición obligan a muchos judíos a renunciar su fe. En el archivo histórico eclesiástico dice que Samuel Pinedo es obligado a cristianizarse para obtener licencia de matrimonio. Entonces vemos que si no había una conversión al catolicismo no se podía casar. También se pierde bastante la herencia judía en esta zona de la costa colombiana
por mezclas, ya no entre judíos por matrimonios, entre, por ejemplo, judíos de Coro, de Curazao, de Jamaica, de Surinam, sino ya matrimonios con gente que está aquí en el Nuevo Mundo. Entonces, asimismo, las autoridades de aquel momento exigían la limpieza de sangre para otorgar cargo público y también para todo el tema de universitario luego, también antes. Son muchos los casos donde los judíos eran obligados a jurar su fe por la Inquisición, los que no son discriminados, algunos prefieren abandonar la ciudad, mientras que otros mantienen en secreto sus condiciones religiosas, pero no tenemos muchos datos de ese criptojudaísmo que se pudo haber dado en la ciudad de Santa Marta, en la costa colombiana, pero la gran mayoría lo que hacen es asimilarse y se convierten al judaísmo, de lo que solo quedan luego los apellidos sefardíes. Entonces tenemos en Santa Marta apellidos como que se vieron en algún momento en ese cementerio judío hacia 1844, apellidos como Senior, Salas, Álvarez Correa, Cortizos, Correa, de Solá, López Peña, Surdís, Juliao, Salcedo y Heilbronn, por mencionar algunos. Y también tenemos algo interesante, y es que para 1854 se elige a David Pereira como gobernador de la provincia de Barranquilla. Entonces vemos que aquí la comunidad judía durante esa mitad del siglo XIX logra ya conseguir un cargo importante dentro de la política y dentro de la sociedad barranquillera, con la ayuda y respaldo de esa pequeña comunidad samaria, donde se habla de una familia de influencia que son los Correa, cuya familia está representada por Ismaela Correa, quien decide dar un importante aporte a David Pereira durante su campaña para futuro gobernador. Entonces, la historia de este pequeño grupo de migrantes está bastante ligada a la transformación de esa ciudad que llegaría a ser el puerto más importante del país. Y es en diciembre de 1871 que de esas contribuciones más elevadas de impuestos, 7 de las 22 contribuciones más elevadas de impuestos son pagadas por firmas que eran originarios de Curazao. Entonces vemos también la importancia que sigue teniendo Curazao con el Caribe venezolano y el Caribe colombiano, con la costa colombiana y con la costa venezolana. Entonces es evidente que estos inmigrantes tenían contactos comerciales y un conocimiento económico que en la región no había. También tenemos data de cómo estos inmigrantes judíos hacia 1857 en Barranquilla habían inaugurado el Cementerio Universal, pero este Cementerio Universal incorporaba al cementerio católico, protestante y judío, que anteriormente estaban separados. Entonces, este acto, que quizás en sí mismo no tenía gran importancia histórica, es de gran interés para el estudio de la inmigración de la región, ya que proporciona evidencia respecto de las dos tendencias a las cuales se refería permanentemente la historiografía de este lugar en específico. A mediados del primer decenio del siglo XIX había llegado una pequeña comunidad de judíos sefardíes que venían de Curazao y otros de Antillas Neerlandesas, y se habían establecido en Barranquilla, pero recordemos que Barranquilla no era el principal puerto. Sin embargo, gracias a esto se convierte en el principal puerto, porque Cartagena y Santa Marta eran ciudades con un desarrollo más importante y, bueno, digamos que sus puertos eran de más importancia para el país. También llegan británicos, alemanes, franceses, holandeses, americanos e italianos, que desempeñan un papel importante en esa costa caribe hacia el siglo XIX. Tenemos nombres como Abraham Zacarías López Peña, que era un inmigrante sefardí que se había asentado en Barranquilla. También vemos ese importante elemento extranjero en la costa caribe,
con toda esta fuerza que se cobra. A diferencia de una anterior corriente, estos nuevos ciudadanos eran principalmente de origen levantino y europeo. Entonces, en Barranquilla no solo era el principal puerto del país, sino que se convierte también en la tercera ciudad industrial más importante, con una comunidad de inmigrantes bien establecida y bastante numerosa, que le daba a la ciudad ese aire cosmopolita muy particular. En palabras de un visitante español, M. Góngora Echenique, que escribe Lo que he visto en Colombia, allí para 1932 en Madrid, dice: Barranquilla, de todas las ciudades de Colombia, es aquella en la que domina el espíritu cosmopolita. Y vemos también que lo que sucede en Barranquilla no sucede en otras ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, que son más cerradas, más católicas y, digámoslo, no llegan casi extranjeros como sí sucede en la costa colombiana, sobre todo en la Atlántica. En Barranquilla, digamos, parecido a esa migración que existió en Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Uruguay, donde los extranjeros fueron muchos y que fueron además muy importantes para el desarrollo del proceso económico. En el caso concreto de Colombia, no se dan las condiciones para atraer a los posibles inmigrantes por varias razones. Podemos decirlo que Colombia estaba inmiscuida en constantes guerras civiles, también tenía problemas económicos, las condiciones climáticas del trópico y también una red deficiente de comunicaciones hacen que Colombia no sea tan atractivo como los países antes mencionados. El país estaba lejos de brindar atractivos comparables con aquellos ofrecidos por los Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile e incluso Cuba. Esto lo dice Malcolm Dees en La influencia inglesa y otras influencias en Colombia. Entonces, a pesar de esto, Barranquilla tiene algo de importancia, no solo la inmigración judía, sino también hay una importante migración árabe, sirio-libanesa y bueno, algunas personas que venían de Europa. Barranquilla era particularmente llamativa para los inmigrantes y se le comparaba con ciudades como Buenos Aires o Maracaibo, en cuyo desarrollo los extranjeros desempeñaron un importante papel. Entonces Barranquilla es entonces esa ciudad que atrajo a judíos y a otros inmigrantes, principalmente árabes y europeos, y que llegan a radicarse de manera permanente y llegan a ser prósperos en muchos campos, sobre todo en el comercial. Recordemos que se le llama Barranquilla como ciudad fenicia. Cartagena también atrae un poco de migración, pero no tanto como lo que hace Barranquilla, que se refleja en unas cifras importantes. Entonces también vemos como originarios de Curazao, los descendientes de holandeses, de comerciantes españoles y portugueses, comenzaron a establecerse en los puertos colombianos. Poco tiempo después, inaugurada la República, hacia 1819 el gobierno les había otorgado a los miembros de la nación hebrea, como se les conocía en todo este nuevo mundo, el derecho a radicarse en el país, así como la garantía de esa libertad religiosa y los mismos derechos políticos de los demás ciudadanos. Entonces, estos primeros grupos de inmigrantes de Curazao, que llegan aproximadamente no solo en el 19, sino también desde el 17, bueno, se habían establecido en Brasil, ya sabemos todo esto, y luego terminan por establecerse en Curazao y llegar incluso a costa colombiana. Curazao había sufrido efectos de una grave depresión económica, lo que hace también tiene incidencia de la decadencia de Holanda. Entonces también había sequías en Curazao,
una epidemia de viruela, y eso desata que se haga ese movimiento migratorio hacia otras islas del Caribe y hacia Sudamérica, que continúa hasta bien entrado el segundo decenio del siglo XIX. Unos van a Venezuela, como ya vimos, se establecen en Coro, y otros llegan a Colombia, estableciéndose principalmente en Barranquilla, aunque también tenemos data de que llegan a Cartagena, Santa Marta, Ciénaga, Monpós. Tenemos esa familia Correa, Ismaela Correa, de la familia originaria de Curazao, que eran propietarios de haciendas, se establecen allí en el Magdalena. En Ciénaga, Aracataca, que es la cuna de Gabriel García Márquez, y Fundación. El patriarca Jaime Álvarez Correa, que era hijo de Mordejai y Rachel de Curazao, había llegado en 1846. Entonces también de Curazao llegaron otros sefardíes a Ciénaga, como los padres del historiador Jacobo Enríquez Ricardo. Tenemos alguna data de esas familias judías sefardíes que venían de Curazao y se habían establecido allí en el Magdalena, entre Santa Marta y otras ciudades. Tenemos también información de esas actividades que realizan los judíos de Curazao en Barranquilla, como en 1842 nombres de firmas sefardíes como David Salas, J. Correa, Pardo, Dovale y compañía, y Pardi. Aparecen junto a los de un grupo de comerciantes que le pidieron con insistencia al gobierno nacional que les permitiera hacer importaciones a través del puerto de Sabanilla. Y en el censo comercial que se lleva a cabo en 1853, uno de los primeros censos de esta índole, también aparecen los nombres de JJ y Abraham Isaac Senior. Unos años después, en 1857, Abraham Isaac Senior dirige la construcción de ese cementerio de los hebreos, que pronto se incorporará al cementerio universal del que ya habíamos hablado antes, y también demostrando ese espíritu cosmopolita de Barranquilla. La elección de David Pereira como gobernador de la provincia de Barranquilla, por primera vez en 1854, y en varias ocasiones durante los años 60 del siglo 60 del siglo XIX, se puede tomar como un claro indicativo de ese elevado nivel de integración alcanzado por la comunidad judía durante la segunda mitad del siglo XIX. Este proceso de integración se había dado a la par con el éxito económico. Entonces, en 1871, 7 de las 22 contribuciones más elevadas, como ya lo hablamos, venían de Curazao. Los judíos de Curazao pronto habrían de formar parte de la élite social que se consolidó en Barranquilla después de ese acelerado periodo de crecimiento de la ciudad. Y en 1888, Jacob Cortisol presidió la primera junta directiva de ese recientemente el Club de Barranquilla que había sido fundado, y algunos miembros de la comunidad judía también participan en la fundación y en la participación de ese club. Entonces, no cabe la menor duda de que la historia de este grupo de migrantes está íntimamente ligada a la espectacular transformación de Barranquilla, que pasaría a ser un poblado pequeño e insignificante durante el periodo de la independencia colombiana, a convertirse en el puerto principal del país en 1871. El impacto de estos inmigrantes judíos en el desarrollo de la ciudad tuvo un efecto que fue más allá de los sectores económico, político, social, y trasciende hasta el ámbito incluso literario. Acá tenemos a Abraham Zacarías López Peña, quien se había radicado en Barranquilla en los años 80 del siglo XVIII y fue uno de los pocos escritores colombianos incluido en la colección La Joven Literatura Hispanoamericana, que precisamente había sido recopilada por el argentino Manuel Ugarte en 1915, y a su lista de actividades que incluían la de librero y almacenista.
farmacéutico y propietario de salas de cine. Entonces López Peña, además de todo esto, era novelista y poeta. Aunque la mayor importancia de los judíos de Curazao en Barranquilla y en la costa era la actividad comercial, ellos traen consigo su amplio conocimiento en cuanto a transacciones comerciales, así como también contactos y experiencia en mercados internacionales. Recordemos también la conexión del comercio sefardí para importación, que hasta mediados del siglo se llevó a cabo a través de las Antillas, Jamaica, Santo Tomás y Curazao. Debió de servir como factor de impulso en la apertura de Barranquilla como puerto principal. Entonces había toda una red entre la costa y el Caribe. Además, los judíos podían sacar ventaja de sus contactos con firmas de Curazao como la de Correa de Solá y Senior, las cuales a partir del segundo decenio del 19 se habían trasladado a Nueva York. Entonces esa posición dentro del comercio les permite actuar como agentes consulares para finales del siglo, y los comerciantes originales de Curazao eran los representantes en Barranquilla de los intereses de España, Holanda, Chile, Santo Domingo, Bélgica incluso, y de Venezuela. Entonces estas firmas judías tuvieron un importante papel. También Correa y Helborn en ganadería, Enríquez y Mathieu en la industria del tabaco, Senior de Sola y compañía en la industria del algodón, y David López Peña en el negocio del transporte fluvial, a lo que luego se uniría la familia Cortizos. Junto con el resto de la comunidad de comerciantes de la ciudad, ya fueran nativos o extranjeros, los judíos de Curazao desempeñaron un papel fundamental en la expansión del puerto de Barranquilla en relación con los distintos tipos de exportaciones, y esto se le denomina durante la época del boom del tabaco, que se da en el país entre 1850 y 1875. También tenemos compañías de Curazao pioneras en la introducción de maquinaria de vapor, la cual contribuye al incipiente desarrollo de la industria de Barranquilla, en particular en el área de la producción de madera, cuero, jabón y algodón. Durante los últimos 3 decenios del siglo XIX, miembros de las familias Correa y Juliao, entre otras, participan activamente en la compra y venta de tierras, no solo en el distrito de Barranquilla, sino también en la ciudad vecina de Sabana Grande y en las municipalidades del departamento vecino del Magdalena. Acá tenemos unos pequeños municipios, Sitio Nuevo y San Juan de Córdoba. Abraham Zacarías López Peña, que era propietario de cinematógrafos, de librerías, boticarias, Isaac Salas y Abraham Juliao, propietarios de café y de librerías, David Pereira, también propietario de cafés y de salones de billar, y también accionistas en el negocio de la impresión como David de Solá, e incluso agentes funerarios como Correa y Helborn. Entonces acá vemos también esa importancia de los sefardíes de Curazao, además de la construcción del cementerio en toda esta actividad comercial. Y Manuel Isaac y Jacob Senior, en 1873, los Senior eran los principales accionistas del recientemente fundado Banco de Barranquilla, y JJ Senior fue elegido vicepresidente de la junta directiva del banco. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Pues todo, que es mucho y es bastante, porque estamos hablando solo de una zona de la costa colombiana y nos queda mucho continente americano por recorrer. Ya saben, cada semana seguiremos dando pasos para descubrir esta presencia sefardí a través de los siglos en esta geografía. Muchas gracias y hasta entonces, David Rosenthal. Gracias.